La película de Mario nos enseñó cómo era la vida del plomero más allá de sus aventuras junto a Peach y sus amigos, pero si se hubiera quedado en su mundo, las cosas serían muy difíciles para los demás. Algunos ni se hubieran podido salvar. El día de hoy te voy a contar lo que hubiera pasado si Mario se quedaba en su mundo. Mario y Luigi están orgullosos de su comercial, a pesar de lo que pueda decir Spike o cualquier otra persona. Ellos se han esforzado mucho y su primer trabajo no tarda en aparecer, y los hermanos se ponen manos a la obra. Cuando la camioneta no arranca, Mario jamás se rinde y corren hacia el domicilio. Todo transcurre con normalidad, pero Luigi pisa el hueso del loco de Francis y eso no le gustó para nada. Así que a la primera oportunidad que tiene, los acorrala en el baño mientras arregla la tubería y comienza el desastre. Mario se las arregla para proteger a su hermano, pero el daño ya estaba hecho, así que no se llevan ni un solo centavo y los hermanos caminan a casa decepcionados. Y para colmo, su familia les repite que han fracasado y les recuerdan que haber dejado su trabajo anterior fue una pésima idea. Mario termina por decepcionarse y camina a su cuarto para quedarse jugando videojuegos toda la noche. Y Luigi trata de animarlo un poco, hasta le lleva la comida. Se ponen a ver las noticias y entonces Mario ve una oportunidad. Hay una tubería rota que está causando muchos problemas en Brooklyn y sabe que si lo resuelve quedarán como los héroes de la ciudad. Y así junto a Luigi toman las herramientas y vuelven al trabajo. A diferencia de todos los demás, Mario sabe perfectamente cuál es el problema, así que abre una tapadera de alcantarilla y baja, mientras que Luigi tiene dudas, pero termina siguiendo a su hermano como siempre lo hace. Abajo está bastante feo, pero agarrándose de las tuberías, Mario logra resolver el problema, liberando la presión de los tubos, pero todo estaba resbaloso y por un momento comienza a resbalarse y está a punto de caer hasta el fondo, pero Luigi lo sostiene y termina salvando a su hermano de caer hasta el fondo de las alcantarillas, que se veía muy oscuro y extraño. Mario y Luigi suben a la superficie y todos los trabajadores los observan. Reconocen que ellos han arreglado el problema y Mario habla de su servicio de plomería y todos le aplauden. Incluso se acercan las cámaras para mostrar la noticia inédita de que Brooklyn tiene 2 plomeros que han salvado el día. Se han conseguido nuevos héroes. Incluso la alcaldesa Pauline se acerca para felicitarlos y hablar con ellos. Y en casa de los hermanos, sus padres han visto la televisión y no pueden creerlo, en especial el padre de Mario, que por primera vez siente orgullo y emoción de ver a sus hijos cumpliendo sus sueños. Por fin a los hermanos les empieza a ir bien y parece que sus sueños por fin están cumpliéndose y Mario podrá mantener su negocio de plomería muy estable. Pero debajo de las alcantarillas había un extraño y mágico lugar, con una tubería verde que te lleva a un mundo muy distinto. Uno que por cierto la está pasando bastante mal. El malvado Rey Koopa se ha robado una estrella y ha destruido un reino entero. Tiene un ejército a su mando y se encuentra avanzando hacia el castillo de la princesa Peach, una que se está quedando sin opciones. Junto a su consejo de Tots, decide que buscará la ayuda de un reino vecino, el reino de los Kongs, y así podrán unir fuerzas para derrotar a Bowser, pues a pesar de que el reino champiñón está lleno de Toads que le son leales a la princesa, ninguno tiene la fuerza o la voluntad de pelear, excepto un pequeño Toad de chaleco azul, que se muestra muy valiente y decide acompañar a la princesa. El camino es largo y atraviesan muchos reinos, pero finalmente llegan a la tierra selvática de los Kongs, y la princesa pide hablar con su rey, Cranky Kong. La princesa le explica la situación y que si no unen fuerzas, los 2 reinos terminarán arrasados por las fuerzas de Bowser, pero el rey no se lo toma en serio, no entiende la gravedad de la situación y se burla de la princesa. El viaje de Peach fue en vano, así que decide regresar a su castillo tan rápido como puede. Solo se le ocurre evacuar a sus Toads a un lugar un poco más seguro, en lo que piensa en un mejor plan. Junto al pequeño Toad llegan al reino y los demás comienzan a gritar asustados, mientras que Peach y Toad se preparan para pelear en caso de que haga falta. Los demás huyen, mientras el enorme castillo se acerca
con un montón de tropas a la vista. Los Koopas los rodean y Bowser aparece con un pobre intento de ligarse a la princesa. Hasta le ofrece una estrella, pero Peach solo busca pelear y no le interesa casarse. Pero el malvado sirviente de Bowser tortura a Toad y el rey Koopa le ofrece a la princesa el trato de casarse a cambio de dejar a su reino en paz. No le queda de otra más que aceptar. La boda se organiza muy rápido, hasta parecía que Bowser ya tenía todo listo y solo le hacía falta la novia. Aparecen invitados con valiosos regalos y la princesa pudo pensar en un plan. Así Toad le entrega un ramo especial y cuando está en el altar, Bowser le cuenta que su regalo de bodas es un sacrificio masivo de rehenes, los cuales tiene enjaulados y está a punto de meterlos en la lava. La princesa no puede permitirlo y del ramo saca una flor helada y usa el potenciador para congelar a Bowser y detener ese mecanismo que está a punto de matar a los prisioneros. Los Koopas tratan de detenerla, pero la princesa es más hábil y provoca una explosión gracias al rey Boom Boom, que estaba de invitado en la fiesta. Parece que Peach lleva la delantera, pero la lava termina derritiendo el hielo y los prisioneros continúan cayendo a la lava. Y sin aliados, la princesa lo tiene bastante difícil, pero entre los regalos ve algo que le será de mucha ayuda. La princesa se acerca a un huevo con manchas verdes y libera a un Yoshi, el cual monta y le pide ayuda para detener el mecanismo. Y el simpático dinosaurio acepta y gracias a su habilidad para saltar muy alto, el dinosaurio sube junto a la princesa y comienza a tragar caparazones. Esto para destruir el mecanismo y así detienen la máquina. Bowser está furioso y quema el hielo a su alrededor, listo para seguir peleando, pero antes de que pueda hacer algo, es detenido por el pequeño Toad, el que lo encara y le advierte que no debería acercarse a la princesa. Y Bowser se ríe, solo para después lanzarle una llamarada, mientras que Peach observa a lo lejos y la princesa se llena de furia al ver cómo lastiman a uno de sus Toads, el cual terminó convertido en cenizas y ahora sí peleará en serio. Yoshi y la princesa se ponen delante de Bowser, pero pronto lo acompañan más de sus tropas. Además, Kamek también ha aparecido y junto a él lleva la estrella. Solo quedan la princesa y su Yoshi, frente a un ejército entero y el temible rey Bowser. Pero la princesa está tan enojada que no piensa retroceder y el valiente Yoshi no sabe rendirse, así que este estira su lengua repentinamente y alcanza la estrella. Ahora él y la princesa están listos para pelear. La usan como potenciador y por un momento se vuelven invencibles. La princesa grita furiosa y entonces ella y su Yoshi empiezan a abatir a todos los enemigos. No hay nadie que los pueda parar y así van cayendo los secuaces de Bowser, incluso el propio Kamek, y finalmente terminan arrojando a Bowser a la lava y la princesa y Yoshi quedan como los absolutos ganadores. Pero algo en la princesa se ha roto, pues no pudo salvar a uno de sus Toads. El más valiente de ellos ha muerto y la princesa siente furia, una que debe calmar, y la única forma es con una venganza. Los Kongs ven como un extraño castillo comienza a tapar la luz del sol y todos levantan la mirada. Algunos están impresionados porque reconocen el castillo de Bowser, pero otros están muy confundidos porque alcanzan a distinguir a otra persona encima. Pero de pronto, un Bilbala es disparado desde el castillo y apunta a su reino. Yoshi está confundido, pero la princesa le explica que tiene sus razones y ya nadie podrá lastimar a sus Toads. Y así la princesa se sienta en el trono del rey Koopa y los sirvientes que quedan en el castillo lo celebran. Y así es como comienza la historia de la dictadora Peach, algo que probablemente hubiera ocurrido sin la ayuda de Mario, al que al menos le fue bien como plomero. Pero ustedes, ¿qué opinan de esta versión de la historia? ¿Tienen alguna otra? Dejen su respuesta en los comentarios.